Ok, hoy nos corresponde el mensaje a Filadelfia. Es Apocalipsis capítulo número 3, del verso número 7 al verso número 13. Me faltó mi cronómetro para ocupar solamente los 40 minutos de clase. Vamos a tener que hacer otra sesión, pero quiero que la otra sesión sea solamente para preguntas y respuestas. Entonces comienzo, ahí está, los 40 minutos que quiero para la clase y vamos a apurarnos. Ok, dice el pasaje de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre de él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ver este pasaje solamente a manera de introducción, porque ya vamos a entrar a la siguiente sección del libro de Apocalipsis. Vimos o estamos observando el mensaje a las iglesias. Cada una de estas iglesias están ubicadas en Asia, pero también va a estar hablando a un periodo de la historia, es decir, va a tener esta profecía, es una profecía que se va a aplicar de manera cíclica, es decir, se aplicó a la iglesia en ese momento llamada Filadelfia, pero también va a estar hablando a una iglesia dentro del periodo del tiempo de la humanidad, pero también va a estar hablando a nuestra congregación, pero también va a tener una aplicación hacia nosotros. Esto va a estar ocurriendo en el capítulo número 2 y el capítulo número 3. Se fijaron, hoy estamos ya leyendo la última parte del capítulo número 3 y solamente faltaría el mensaje a la Odisea. Es decir, esta es la sexta iglesia, vamos a ir a la séptima iglesia y ya terminamos el periodo de las iglesias. ¿Qué va a venir después? Capítulo número 4, versículo número 1, dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, después de la iglesia dentro de la historia en la tierra, el Señor Jesucristo va a venir a las nubes y de las nubes nos va a arrebatar a nosotros la iglesia y vamos a ir con él a un periodo que se llama las bodas del Cordero. Pero dentro de la humanidad o de la tierra, de todos los que fueron dejados atrás, va a ocurrir algo que se llama la gran tribulación. El arrebatamiento va a ser el capítulo número 4 y el capítulo número 5. ¿Ok? Juan va a ser tipo de la iglesia, va a llegar delante de la presencia de Dios y va a estar delante del trono de Dios. Después, la gran tribulación, esto lo estoy anotando porque si ustedes ya leyeron Apocalipsis, lo vuelvan a leer, pero ahora con esta perspectiva, es decir, hoy vuelve a leer el capítulo número 2, vuelve a leer el capítulo número 3 y comienza a leer el capítulo número 4 y el capítulo número 5, que es la iglesia estando con Cristo en las bodas del Cordero, y a partir de lo que tú leas del capítulo número 6 hasta el capítulo número 19, observen, del capítulo 6 al 19 va a ser conocido como el periodo de la gran tribulación y van a empezarse a observar toda la situación de los sellos, de las trompetas, de las plagas, de todas estas situaciones que viene de juicio sobre la tierra.
La segunda venida del Señor Jesús va a ser el capítulo número 19 y el capítulo 20 va a ser el milenio, capítulo 21, 22, cielo nuevo y tierra nueva. Vamos adelante. Dice, Juan escribe a las 7 iglesias en Asia Menor. ¿Eran todas las iglesias que había en esta época? No, existían muchas más iglesias, pero Juan va a estar escribiendo a estas iglesias. Vimos que todas las cartas tienen una introducción, es decir, es quién escribe la carta y a quién está dirigida esta carta. Todas las cartas tienen estas características. Vimos también que va a venir un elogio, algo que la iglesia está haciendo bien, un reproche y al final va a venir un mandato y una promesa. Si ustedes observaron ahorita, la iglesia de Filadelfia no va a tener ningún reproche. Si observaron, no hubo nada que estuviera en contra de ellos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Nuevamente vimos que ángel no está hablando de un ser espiritual, de un ser angelical, pero más adelante ya vamos a observar el libro de Apocalipsis hablando de ángeles como seres celestiales. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vamos a entrar, vamos a ver un poquito de la geografía, un poquito de la historia de la iglesia de Filadelfia, del lugar de la ciudad de Filadelfia, perdón, y entramos completamente a la parte de la aplicación espiritual. Estas son las iglesias, estas 7 iglesias de Asia. Aquí está Filadelfia. Se creía que ya era un puente de traslado entre estos continentes, y para que lo puedan ubicar, en la actualidad, esto sería Turquía. Aquí estaría Turquía, esto aquí diría en el mapa Turquía. Aquí estaría Turquía en lo que es la actualidad. Solamente para que lo vayamos ubicando dentro de la geografía moderna. Era una ciudad de Asia Menor, fundada en el siglo número 2 antes de Cristo. Este es el rey Eumenes fue el rey de Pérgamo, pero se extendió y creó también la ciudad de Filadelfia. Podríamos creer rápidamente que es la ciudad de Filadelfia porque había una iglesia cristiana ahí, pero no es así. El nombre de Filadelfia es por su hermano. Este hermano del rey Eumenes tenía un apodo, él tenía un sobrenombre, a él le apodaban el amoroso. Y se podría interpretar como Atalo Filadelfo. Era el apodo que tenía este hombre. Y era que existía un amor de hermanos entre estas dos personas. Por eso a esta ciudad se le va a poner el nombre de Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. ¿Ok? Observé que era una región sacudidos por grandes terremotos, y en el año 17 después de Cristo, un gran terremoto destruyó toda la ciudad. Como había muchos terremotos, los ciudadanos de este lugar aprendieron a tener un protocolo de emergencia cuando venían los grandes cataclismos, los grandes terremotos. Ellos se iban a vivir a unas tiendas fuera de la ciudad. Y de esta manera ellos habían implementado una manera de no depender de sus casas, no depender de sus lugares, sino que podían ir a otros lugares y seguir viviendo sin la necesidad de estar plantados en un solo lugar. Vi que también a esta ciudad, Filadelfia, se le conoce como Atenitas o la pequeña Atenas, es decir, trataron también de poner templos, de poner bibliotecas, de poner librerías, de poner espacios públicos. Trataron también de poner festivales religiosos y de propagar el helenismo. Esta situación del helenismo sería la cultura, la música, el arte, pero sobre todo el pensamiento y la religión. Al llamarse atenitas, trataban de replicar lo que sucedía en Atenas y de esta manera evangelizar a través del pensamiento helénico. En esta ciudad se va a implementar esta iglesia de Filadelfia. La palabra Filadelfia la podríamos definir de dos vocablos. El primero es filos, que es amor, y la otra palabra es adelphos,
que quiere decir hermanos. Y de esta manera se traduciría el nombre de Filadelfia, como amor fraternal o el que ama a los hermanos. Hemos observado en otras cartas que el nombre tiene una importancia muy determinante porque nos va a hablar del carácter o de la naturaleza que la iglesia se va a desplegar sobre la humanidad. El Señor Jesús habló al respecto del amor fraternal, de este tipo de amor. San Juan, capítulo número 13, verso número 35, dice: en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si se tuvieran amor los unos a los otros. Es decir, la manera en la cual podemos determinar si somos iglesia de Dios es que nos amemos los unos a los otros. Y aquí dice, a esta iglesia Jesús les escribe y va a empezar la introducción, la presentación con la cual se va a describir el Señor. Dice, Jesús les escribe esto, dice el santo, son adjetivos que van a definir la persona del Señor Jesús. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vamos a empezar con las características santo. Las características, dice, a Jehová se le conocía como el Santo de Israel, es decir, al Padre Celestial se le conocía como el Santo de Israel. Y la palabra santo habla de separado o habla de único. No hay nadie semejante a nuestro Dios. No hay nadie que se parezca a nuestro Señor Jesús. Él es único, Él es santo. Él es santo desde su nacimiento. ¿Se acuerdan ese ángel que anunció el nacimiento del Señor Jesús? Decía, el santo ser que nacerá. Es decir, desde el nacimiento se conoce esta característica del Señor Jesús. Hechos capítulo número 13, versículo 14, nos va a hablar posterior al ministerio del Señor Jesús, pero nos va a hablar de su obra redentora. Dice, más vosotros, es Pedro el que está hablando, está dando un sermón y dice, más vosotros negasteis al santo y al justo. Y aquí la característica de santo es que está con mayúscula y está hablando de un nombre propio. Es decir, más vosotros negasteis al Cristo, más vosotros negasteis al santo, más nosotros negasteis al Señor Jesús y al justo. Y pedisteis que os diese un homicida. ¿Se acuerdan? Ese pasaje pidieron a Barrabás en lugar del Señor Jesús. Es decir, el Señor Jesús es santo, único desde su nacimiento. El Señor es santo, Él es único durante su ministerio, pero también el Señor es santo en su muerte y en su resurrección. Hechos capítulo 2, verso 27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Podemos observar que siempre nuestro Señor Jesús es santo y al presentarse Él como santo está diciendo, yo mismo soy Dios. El libro de la carta a los Hebreos, capítulo número 7, verso 26, dice, hablando de la obra que está ejerciendo el Señor Jesús en este momento como sumo sacerdote, como la obra que ejerció cuando estaba en esta tierra, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La siguiente característica es el verdadero. San Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta situación del verdadero nos va a estar hablando de que Él es genuino o que es algo opuesto a lo ficticio. Es decir, nuestro Señor Jesús no es un ser ficticio, no es una leyenda, sino que realmente nuestro Señor Jesús habitó en esta tierra y nuestro Señor Jesús murió, pero también nuestro Señor Jesús resucitó. Es decir, es lo opuesto a lo falso. Y otra de las características que dice es el que tiene la llave de David. Aquí hay un comentario, creo que es Abraham, y dice, el Hades era en la antigüedad descrita por los griegos como que el Hades era el dios del inframundo. ¿Sí?
parte de la mitología griega va a hablar de el Hades como este personaje, pero también nos va a estar hablando como que él tiene la llave del infierno. Ojo, no está hablando como un ser autoritario que, te voy a castigar y vas a estar en el infierno por siempre, yo te voy a encerrar ahí, sino más bien nos va a hablar de la autoridad con el amor que nos tiene nuestro Señor Jesús para que nosotros no terminemos en el infierno. Apocalipsis 1:18 ya nos había hablado de una llave y que él tenía esta llave y dice, y el que vivió y estuvo muerto, mas he aquí que vivió por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Sí, Abraham está refiriéndose a un lugar y sería lo que en este tiempo se está pensando como el infierno. Más adelante en Apocalipsis 20, 21 vamos a observar este lugar más a detalle, pero repito, no está hablando como que él es un ser, el Señor Jesús maligno, que nos quiere encerrar en el infierno, sino que al contrario, él es un ser amoroso, que no quiere que nosotros procedamos a la muerte, sino que todos nosotros nos arrepintamos. Y como tiene la llave, él te puede libertar. De aquí viene la expresión que Cristo rompe las cadenas. Él tiene la autoridad para desprendernos del mundo de pecado, del mundo de esclavitud y separarnos de este lugar. Y dice este pasaje que tiene las llaves de David. Libro del profeta Isaías, capítulo número 22, verso número 22, dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y vuelvo a mencionar esta sección de que solamente él abre y nadie va a poder cerrar. Y él cierra y nadie va a poder abrir. Entonces, este adjetivo con el cual se está mostrando de que él tiene la llave de David es, yo tengo la llave del linaje de reyes y yo soy la máxima autoridad. Entonces, este pasaje nos va a estar hablando completamente de autoridad. El Evangelio según San Lucas, capítulo número 1, verso 32 y 33. Este será grande. ¿De quién está hablando? Es una profecía del Antiguo Testamento que se va a cumplir en la persona de nuestro Señor Jesús. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Este de grande no está hablando de que va a ser alto o que va a ser grande de tamaño, sino que su persona y su autoridad va a sobrepasar todas las autoridades y todas las personas que estuvieron antes que él. Por eso dice, este será grande, el Señor Jesús será el más importante, el Señor Jesucristo será el que tenga más autoridad y será llamado Hijo del Altísimo. El Altísimo no es un cuate que está muy, muy alto, sino que es el más que tiene más autoridad de todos. Y dice, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Verso 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Observen el tipo de reinado que va a tener el Señor Jesús y dice, y su reino no tendrá fin. El Señor Jesús, sería como el resumen de estos adjetivos, el Señor Jesús viene con poder, viene con autoridad para gobernar, para regir, y viene con autoridad a esta iglesia de Filadelfia, pero también viene con autoridad a nuestras vidas. La iglesia de Filadelfia, historia, representa a una época que se conoce como la iglesia misionera. Esta es la iglesia que va a trabajar con todo su corazón para que el evangelio llegue a la parte que falta de Asia, para que llegue a África, para que llegue a toda Europa y en algún momento de la historia, a través de muchos sucesos que nosotros conocemos en la historia de la humanidad, el evangelio va a llegar a América, va a llegar a Norteamérica, va a llegar a Brasil, va a llegar a México. Y aquí vemos que es del siglo XVIII, el siglo XVIII va a estar hablando de los años 1700 y el año 1793 sería la última parte del siglo XVIII y aquí puse un nombre, William Carey, era un zapatero. Esto es un poquito lo que fue Martín Lutero para
promover la reforma, William Carey va a promover la iglesia misionera. Vamos adelante. Este es este personaje, William, de los zapatos a las misiones. Es decir, de ser zapatero, Dios trató con él en esta iglesia. Acuérdense, vimos la parte de la iglesia en Asia. Esta es la parte de la iglesia dentro de la historia de la iglesia o dentro de la historia de la humanidad. Y vemos que aquí van a empezar los hombres a desprenderse de sus lugares de origen para poder llevar el evangelio a todo lugar. Cuenta la historia que él tenía 2 libros preferidos. El primero es Los viajes del Capitán Cook y el segundo es la Biblia. Vi comentaristas que dicen que al tener estos 2 libros le entusiasmaba muchísimo ser aventurero, le entusiasmaba muchísimo viajar, y por eso él se hizo un misionero en la India. Fue a la India, dejó su tierra, dejó su casa, dejó todas las cosas y las comodidades que tenía y se fue como misionero para llevar el evangelio a este lugar. Quiero que pensemos en esta iglesia en el tiempo como una iglesia que comprende que lo importante no son las construcciones, lo importante no son las denominaciones, sino que lo importante es que cada persona en el mundo conozca que el Señor Jesucristo es su Salvador. Yo conozco tus obras. Esta ya es la parte del elogio. Acuérdense, esta es la parte de las características de la iglesia. Esto es el elogio. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesús conoce nuestras obras, conoce todo lo que nosotros hacemos. Y dice aquí, he aquí, esta palabra he aquí la podemos definir como mira, es decir, mira, te he puesto delante de ti una puerta abierta. Esto de la puerta abierta es un simbolismo, no quiere decir que realmente existía una puerta abierta delante de la iglesia de Filadelfia, es un simbolismo y nos habla la oportunidad para predicar el evangelio. La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios dice, capítulo 16, verso 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. ¿Ven? Nuevamente, una puerta abierta habla de la oportunidad que tenemos como iglesia de ir a otro lugar a predicar el evangelio. Nuevamente el apóstol San Pablo, pero en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 2, verso número 12, dice, cuando llegué a Troas para predicar, ¿para qué cosa? Para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Nuevamente, la puerta abierta que nos va a hablar de predicar el evangelio. Último pasaje, hay más, pero este último que vamos a ver dice, Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta, ¿para qué cosa? Para la palabra, a fin de conocer el ministerio de Cristo, por lo cual también estoy presto. Nuevamente, la puerta abierta ha sido el motivo para que se predique la palabra. El verso número 8, pero la segunda sección dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Me llamó la atención este elogio porque les dice, tú eres un debilucho. ¿Esto podría ser un elogio? Pues sí, es un elogio porque nos demuestra que aunque nosotros seamos débil, el elogio sería que reconozcamos nuestras capacidades y al comprender que no somos lo suficientes para lograr cosas, dependamos completamente de Cristo. Se puede notar mucho en la situación que estamos viviendo el día de hoy. No hay tanto trabajo, no hay tantas oportunidades, dejamos de depender en nosotros y dependemos completamente en Dios y le decimos a Dios que Él tiene control de nuestras vidas. Aquí puse fuerza, le hace como la capacidad, es decir, porque tienes poca capacidad o poca influencia o poco peso, pero dependes de Dios. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, a no confiar en nuestras capacidades, entonces en ese momento somos fuertes. Aquí puse un versus, es Sansón versus Pablo.
Sansón era un personaje muy, muy, muy fuerte. Tenía una fuerza dotada por el Espíritu Santo, pero él era débil porque no aprendió a depender de Dios. Y Pablo era una persona que vivió situaciones físicas, vivió enfermedades, vivió muchísimas situaciones, pero dentro de todo esto aprendió a depender completamente de Dios. Este pasaje de la segunda carta de los Corintios, capítulo número 12, verso número 10, nos está hablando cuando Pablo dice, 3 veces te rogué por este aguijón que tenía y esas 3 veces no he descubierto o tú no me has sanado. Y el verso número 10 va a decir, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Ven qué interesante es el carácter cristiano? Porque en medio de la necesidad nosotros estamos alegres. No, nos gozamos en las afrentas, nos gozamos en las necesidades. No sé si te ha pasado, amado secundario, intermedio, joven, que tienes una necesidad, pero llega de pronto de un lado, llega del otro, y Dios te bendice de muchísimas formas. Entonces estamos contentos porque no comprendemos cómo nos ama tantas personas, y no son las personas, es que Cristo provee de todas las cosas para que en medio de las necesidades, en medio de las persecuciones, en medio de las angustias, podemos no tener empleo, podemos no tener salud, podemos tener carencia de muchísimas cosas, pero cuando somos débiles, es decir, cuando reconocemos yo soy débil, entonces en este momento somos fuertes. Y a esta iglesia le está diciendo esto, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y lo que yo puedo observar es que no necesitas muchísima fuerza para guardar la palabra de Dios y para guardar su nombre. Es decir, depende completamente de Dios que nosotros estemos en Él, vivamos en Él y crezcamos en Él. Entonces, quítate cualquier pensamiento que eres tú, que es tu esfuerzo, que son tus ganas. Sí, necesitas estar ahí y necesitas entregarte en santidad, pero el que va a terminar la obra que un día comenzó es el Espíritu Santo. No necesitas mucha fuerza para guardar su palabra y no negar su nombre. Esta iglesia, yo observo que amaba muchísimo a Dios. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo pregunta, ¿quién es el que me ama? Y el Señor Jesús se contesta, el que guarda mi palabra. San Juan 14, verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos, el que los tiene y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo la amaré y me manifestaré a él. El verso 22 es un diálogo que tiene, pero yo me salto hasta el 23 y dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué cosa? Mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. Me habla de obediencia y me habla que cuando nosotros obedecemos, entonces viene el Espíritu Santo a nuestras vidas. Esta es una iglesia misionera. La iglesia de Filadelfia es una iglesia misionera. Es una iglesia que ama a Dios y no le ama porque se viste de una forma o porque habla de otra forma o porque va los martes, los jueves y los domingos al templo. No, ama a Dios porque guarda su palabra. Es una iglesia que ama la palabra, es la iglesia de la palabra. Es decir, nosotros nos tenemos que identificar con esta iglesia. Que predicamos, le predicamos a nuestros amigos, le predicamos a nuestros papás, les predicamos a los que están cerca de nosotros. Amamos a Cristo y guardamos la palabra. Nosotros tenemos, amado secundario, intermedio y joven, que constantemente estar hablando solamente de palabra de Dios. Solamente tenemos que tener este pensamiento en nuestro corazón. Mucha gente cree que la medida del éxito de una iglesia es construirla muy, 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 muy grande y hacerla súper genial. Pero la medida del éxito no se va a medir por cuántos himnos existan dentro del himnario. O no va a existir por todas estas situaciones. La medida realmente de una iglesia exitosa es que sea misionera, que predique, que ame a Dios sobre todas las cosas y que retenga la palabra de Dios. Verso 9, vamos adelante. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Todos esos movimientos que son mesiánicos y que yo sé más que tú y yo guardo la ley, la Torah, dice, yo los voy a entregar porque ellos solamente están mintiendo. He aquí,
Dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. No está hablando de venganza, como que esos que están de fariseos van a venir a tus pies y te van a pedir perdón. No, está hablando que ellos van a venir al templo, ellos van a venir a la iglesia y van a reconocer sus faltas y le van a pedir perdón a Dios. No a nosotros ¿para qué? Al que tiene que pedirle perdón es a Dios. Esta iglesia sí me la hago muy mía, ¿no? No a nosotros, tenemos que identificarnos. Bueno, esta es la iglesia que se va a ir con Cristo. Jesús es muy directo, dicen ser judíos y no lo son. Me salto este pasaje, ya me queda poco tiempo, es Romanos 2, 28 al 29, ustedes lo leen después o les mando la presentación o lo ven en YouTube el video. Vamos adelante. Dice, la hora de la prueba. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, como guardaste la palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este pasaje está hablando completamente del arrebatamiento y está diciendo, como tú guardaste la palabra, yo te voy a guardar del momento del juicio que viene sobre la tierra. Y aquí puse arrebatamiento, Él evitará que nosotros pasemos este momento de prueba. Muchas veces la Biblia dice, el Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, vas a vivir la prueba, te va a doler, te va a costar lágrima, te va a costar sudor, pero no tengas miedo, yo estoy contigo. Aquí es diferente, dice el Señor, viene un juicio, pero como tú guardaste la palabra, yo te voy a guardar de este momento y tú no vas a sufrir este juicio. ¿Para quién es esto? Para la iglesia de Cristo. Dice, te librará de la hora, y esta palabra hora habla de un tiempo delimitado, nos va a hablar de orden, nos va a hablar que tiene un inicio y que va a tener un final. ¿Cuál es el inicio? El capítulo número 6. ¿Cuál es el final? El capítulo número 19, y esto va a durar durante 7 años. Y dice, va a venir sobre el mundo entero. Está hablando de un cataclismo mundial, de un cataclismo global. Lo del coronavirus se va a quedar muy pequeñito en comparado en lo que va a pasar en ese momento. Terremotos, plagas, enfermedades, situaciones horribles, que es más, la gente le va a decir a la peña, échate sobre de mí para que yo muera, y no va a poder ser de esta. Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Es para la iglesia? No, es para los que se queden en la tierra. Y esta parte de los que moran sobre la tierra se va a empezar a repetir aquí 9 veces en adelante. Es más, yo se lo pongo de reto a alguien que lea Apocalipsis del capítulo número 6 al capítulo número 19 y encuentre las 9 veces que dice moran sobre la tierra, y se va a ganar puntos extra. Ok, esta es la iglesia que se va con Cristo. La siguiente semana vamos a ver a una iglesia que aparenta ser iglesia y se va a quedar a la gran tribulación. Esta es la iglesia que está trabajando. Esta es la iglesia que está predicando. Esta iglesia está esperando el regreso glorioso de Jesucristo, y Jesús le llamará desde las nubes, es decir, va a venir Jesús, no va a pisar la tierra, sino va a estar en las nubes y nos va a llevar, dice la palabra de Dios, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, los que están ahí, parpadeen, así parpadeen rápido, parpadeen con los ojos, así rápido. Ok, vi que 20,000 veces en el día parpadeamos, porque es rapidísimo, y ya lo logras. Es decir, el Señor Jesús tiene en un día 20,000 oportunidades para venir por su iglesia. Esto va a pasar, amado secundario, intermedio y joven. ¿Reproche para Filadelfia? No existe, no hay. Solamente hay 2 iglesias que no van a tener reproches. Esto es Pérgamo y Filadelfia. Más rápido, mandato. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pronto no nos está hablando que se fue a las nubes y regresó por nosotros. No, porque mucha gente dice, ya pasaron más de 2,000 años y Cristo no ha regresado por nosotros. No está hablando de este pronto, está hablando de un instante, con rapidez, con fuerza, con agilidad, va a arrebatar todas las cosas. Dice, retén lo que tienes, nos va a hablar del amor. Retén el amor, retén el evangelismo, retén la palabra, mantente siempre fiel. Hoy tenemos nosotros, amado secundario, intermedio y joven, la oportunidad de compartir
la palabra. Tú le predicas a tus compañeros, tú le predicas a tus amigos, tú le predicas a alguien o no le predicas absolutamente a nadie. Y dice, para que ninguno tome tu corona. La palabra corona es la palabra estéfanos y nos va a estar hablando de un premio. Segunda de Timoteo nos va a hablar de otra corona y dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, otro tipo de corona, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nuevamente, venida, arrebatamiento, nuevamente el arrebatamiento que tiene el Señor Jesucristo. Históricamente, y ya es esta y otra y ya terminamos. Esta es una iglesia que se va a las misiones, es decir, es una iglesia que tiene que aprender otros idiomas, es una iglesia que tiene que ir a otros lugares, es una iglesia que va a ir a otros países, es otra iglesia que va a conquistar otras etnias. Y nosotros no podemos ni con nuestra familia. Y nosotros no podemos ni siquiera con los que están cerca de nosotros. Tenemos que incluir a todos aquellos que no conocen a Jesús. Yo quiero que rápidamente hagas un ejercicio y te preguntes, ¿quién de mi familia no conoce a Jesús? Ya lo hicimos. Bueno, hazle un separador, dile, Dios te ama, pero que esto se logre, que tú prediques. Tenemos que predicar el evangelio a todos, a nuestra familia, a nuestros amigos. Esta es la sexta iglesia, ya vamos a ir a la séptima iglesia y vamos a terminar la parte de las iglesias. Después vamos a ver el arrebatamiento, capítulo 4, capítulo 5, y a partir de ahí vamos a ver toda la gran tribulación, que sí es bastante... Mi hermana Ana Meléndez. Carlita, ¿qué te reinicié tu audio? Ay, ya. Hola. Me disculpita, me asusté. Hermano, una pregunta. Cuando dice Cristo va a venir en las nubes y que todo ojo le verá, esa es cuando usted dice que vamos a parpadear y ya llegó y se fue, o es hasta que Cristo venga. Lo que hay bueno, ajá. Cuando todo ojo le verá, ¿a qué se refiere? ¿A cuál de las dos? Porque una es la segunda venida literal, y la otra es solo el rapto. Sí, acuérdense, es escatología. Entonces estamos hablando de acontecimientos futuros, acontecimientos que no han sucedido hasta este momento. Entonces, muchos son interpretaciones, es decir, vamos a verlo hasta el momento que pase. Pero, ¿cuál es el proceso para el arrebatamiento? Es el siguiente. Hoy viene Cristo por nosotros a las 9:10. Son las 9:03, ¿no? Apagamos la conferencia, vamos a cenar, y en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitan, son transformados y van con Cristo a las nubes. Luego nosotros también en un abrir y cerrar de ojos somos transformados y nos vamos con Cristo a las nubes. Pasamos un periodo de 7 años con Cristo en las bodas del Cordero y en la tierra va a haber un proceso de 7 años que se conoce como la Gran Tribulación, y después Cristo Jesús va a descender con la iglesia hasta Monte de los Olivos, su pie va a pisar la tierra y es donde se cumple, todo ojo le verá. Antes no se podía entender este pasaje porque no teníamos la tecnología que tenemos el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, mi hermano Josué está en Xochimilco, yo estoy hasta Torres de Potrero y nos estamos viendo al mismo instante. Hace mucho tiempo no se podía entender cómo es que todo ojo le verá, y pues ahora sí lo podemos entender porque ya existe la tecnología para que en un mismo lugar se reproduzca a todos los puntos lo que está pasando. ¿Sí, hermana Carla? Ajá, entonces cuando sea el rapto, eso va a ser así tipo rápido y los muertos y etcétera, etcétera. Y no sé, por ejemplo, si es en la noche nadie se va a dar cuenta hasta el otro día, es un ejemplo, ¿no? Yo creo que sí se van a dar cuenta porque va a ser algo monstruoso que es algo gigantesco. Entonces, se van a chocar autos, van a chocar aviones. Imagínense un cirujano que es cristiano y está operando y desaparece. O imagínate un bebé dentro de la panza y en ese momento va a dar a luz la mujer y el bebé desaparece. Sí va a causar un cisma. Catástrofe. Sí, completamente. Pero no lo van a poder explicar de la manera correcta y entonces va a salir una persona a decir, lo que está pasando es esto. Fueron los ovnis. O
químicamente hubo un efecto y algunos, los más débiles, desaparecieron. Entonces va a haber muchísimas explicaciones para el acontecimiento y en ese momento se va a tener que levantar alguien que ponga una cierta paz o un cierto orden a todo. Voy con Abraham. Te voy a abrir tu micrófono, Abraham. Hola. Te escuchamos. Hola. Es que al final de Apocalipsis yo leí sobre que el que escribe palabras en la Biblia tendrá una plaga de las que están escritas en este libro. Y mi pregunta es, en África no tienen ningún infectado por coronavirus, pero sí tienen plagas de langostas. O sea, ¿es que alguien escribió palabras en la Biblia, en África? El pasaje que te refieres es si alguien añade o quita alguna palabra que está en este libro, vendrán como todas las plagas que existen en la Biblia por 2, ¿no? O sea, va a sufrir muchísimo. Entonces, es una advertencia a que nadie puede jugar con la Biblia, a añadirle o a quitarle. Entonces, eso sería lo que está hablando el pasaje. Sumamente extraño porque está pasando ahorita. Creo que todo esto solamente son principios de dolores, es decir, solamente Dios nos está sacudiendo para que lo volteemos a ver a Él y en algún momento entreguemos nuestra vida y nuestro corazón al Señor Jesús, Abraham. Entonces, sigue leyendo Apocalipsis porque con este estudio se te va a abrir el entendimiento. Esto está pasando ahorita, esto es después. Entonces, pero vas muy bien. Eso quiere decir que ya lo leíste otra vez. Entonces, vuélvelo a leer, Abraham. Entonces, muy bien. Perfecto. Ahora sí, voy con mi hermano Eric. Ya no. Concreto, Eric. Bueno, yo he estado leyendo exhaustivamente el libro de Apocalipsis y veo que aquí hay dos tipos de cristianos en relación a la segunda venida de Cristo. Son los cristianos vencedores y los cristianos que son refinados. Ok, sí. Los cristianos de que son los que van a ser arrebatados y los cristianos que vayan a ser refinados son los que se van a quedar. Sí, bueno, el que es cristiano es el que tiene a Cristo en su corazón y ese se va con Cristo a las nubes. Pero sí, lo que tú estás comentando es muy interesante porque más bien existen dos tipos de congregantes. El que ama a Cristo y el que no ama a Cristo. El que ama a Cristo obedece su palabra y el que no ama a Cristo no obedece su palabra. El que ama a Cristo en las congregaciones se va con Cristo y el que no ama a Cristo se queda a la gran tribulación. Lo vamos a ver la semana que viene con la Odisea. Ojo, todos tenemos un poquito de Filadelfia, todos tenemos un poquito de Pérgamo, todos tenemos un poquito de Esmirna. Por ejemplo, todos dejamos en algún momento nuestro primer amor y tuvimos que regresar a reconciliarnos con Cristo. Entonces, acuérdense, va a hablar en un momento en Asia, va a hablar en un momento en la historia, pero también está hablando en nuestros corazones. No sé si está pasado que no estás predicando y esta carta es como, lo que tengo que hacer no lo hago. Entonces, está hablando en todos los momentos, Eric. Muchas gracias, Eric. Voy con mi hermana Dana. Ya estás. Hola, Dana. Hola, hermano. Es que yo le estaba preguntando a mi mamá que quién iba a predicar, si se iba, que es el que en el arrebatamiento, si se iban a ir, pues ¿quién iba a predicar lo que estaba pasando? Entonces yo le mencioné a los profetas, pero le iba a preguntar al hermano, porque no me acuerdo muy bien. Ok, ¿quién le va a predicar? Los quedados que conocían, me voy a poner como ejemplo. Yo, cristianito, daba estudios de Apocalipsis y hacía como que sabía de la Biblia, pero tenía una vida pecaminosa. Me peleaba con mi esposa, defraudaba, y lo más importante, no tenía a Cristo en mi corazón. Y Cristo llegó a las 9:15, ya son 9:12, ¿eh? Cristo llega a las 9:15 y se van ustedes y yo me quedo. Entonces va a venir a mí, a mi mente y a mi corazón, todo lo que yo predicaba, que no vivía, era cierto. Y Cristo ya vino por la iglesia y yo no era parte de la iglesia y yo me quedé. Entonces, tengo que predicar. Me va a costar, me van a matar, me van a perseguir, van a perseguir a mi familia, pero yo voy a predicar. ¿Quién más va a predicar? Los judíos para este tiempo. Vamos a ver más adelante un grupo que se llama los 144,000, que son judíos salvos, preparados para este momento, que van a predicar. ¿Quiénes más van a predicar?
los dos profetas, o los dos testigos, perdón. Cuando lleguemos a esta parte de Apocalipsis, se cree que son dos personajes dentro de la Biblia. Acuérdense, escatología, no ha pasado. No podemos pensar quiénes son, pero hasta que lleguemos a ese momento, bueno, los que se queden van a ver, sí era él, o sí era él. Entonces, la respuesta más concreta sería, conocedores de la Biblia, que no entregaron su vida a Cristo, judíos y los dos testigos. Ok, gracias. Para servirte, Dana. Ok. Voy con Carla y después voy con Josué. Si alguien más tiene dudas, póngalo ahí. Y si no, ya vamos a acabar. Hermano, Sí. yo tengo una pregunta referente al capítulo 3 y versículo 9 de Apocalipsis. ¿Qué dice? Dice, mira que bueno, esta es la versión viviente. Dice, mira, esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y prosperen sus pies. Ellos reconocerán que es a ti y a quien amó. Con sinagoga, la palabra sinagoga, ¿a qué se refiere? O sea, ¿a qué se refiere? ¿La iglesia? ¿Los que adoraban? ¿Sinagoga? Que dentro de la iglesia hay hermanos que su corazón no le pertenece a Cristo, sino le pertenece a Satanás. Recuerden, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ellos son sinagogas de Satanás. Acuérdense, está ocupando los claros oscuros. El hebraísmo va a ocupar muchísimo esto. ¿Hijos de Dios o hijos del diablo? ¿Hijos de luz o hijos de tinieblas? Entonces aquí, si no tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, es terrible, pero es total, es definitivo. Si no tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, entonces somos sinagogas de Satanás. Entonces le está diciendo a esos que aparentan ser cristianos, que están dentro de ti, están dentro de la congregación, pero solo son moradas de Satanás. Y todavía dice, y dicen ser judíos, y ni siquiera lo son. Es decir, aparentan, hablan como, se dejan así sus patillas así en chinos y traen su kipá, ni siquiera son judíos. Y por eso dice, a ellos los voy a regresar a ti para que vean que Dios está contigo y se van a arrodillar y van a pedir perdón. Que no es venganza, no es hacia nosotros como que, ay, perdóname, Carlita, te fallé. No, es que regresen al conocimiento de Cristo. Mi hermano Josué. Gracias. Mi hermano. Claro. De hecho, es el acontecimiento más grande hasta ese momento en la historia de la humanidad. Obvio que va a suceder algo visible y te respaldo con otro texto. Hay un texto que dice que en la trompeta final, es decir, se van a escuchar, va a haber algo también que se va a ver, algo que se va a escuchar, es Cristo. Cristo es maravilloso, esplendoroso, gigantesco. ¿Va a pasar algo? Sí. ¿Nos vamos a dar cuenta? Sí. Y aún así van a mentir, porque van a decir que no fue Cristo, van a decir que fue otra cosa. Muy bien, hermano.